Estoy en comunicación con mi amigo, el primer embajador de Palestina en la República Argentina, el embajador licenciado Suhail Anidar Akel. Embajador, muchas gracias por esta gentileza de concederme esta entrevista. No, muchas gracias por la preocupación y por este contacto importante. Primero quiero expresar mi solidaridad absoluta al noble y heroico pueblo palestino. Tú me conoces, sabes que siempre defiendo la causa palestina, a pesar que los medios de prensa siempre ponen como victimario a Palestina y Palestina es víctima. ¿Qué nos puede decir de esta penosa situación que sigue viviendo Palestina? No es algo reciente, lamentablemente hace varias décadas el pueblo palestino sufre y el mundo occidental por lo general es indolente. Bueno, en primer lugar, gracias por la solidaridad con mi pueblo palestino. Y sí, lamentablemente, nuestra tragedia, nuestra Nakba, que significa catástrofe, es desde hace 75 años, cuando perdimos nuestra tierra, cuando nos robaron nuestros hogares, cuando nos convirtieron en refugiados, cuando nos persiguieron, nos mataron. Y bueno, y llegamos al día de hoy, después de 75 años, con la misma situación de aquel 1948, huyendo, siendo asesinados, no teniendo derecho a nuestra tierra. Quiero decir, en primer lugar, que la partición de Naciones Unidas fue una partición antijurídica de Palestina. No consta en ninguna parte de la Carta Magna de Naciones Unidas un artículo que diga que ellos tienen el derecho a la partición de un territorio y a la partición de su pueblo. No, no existe. Y de hecho, esto dio pauta con el tiempo que ha sido un fracaso, porque nosotros no teníamos nada que ver con los europeos judíos que llegaron a Palestina y a través del terrorismo construyeron a Israel. Nosotros teníamos a nuestros cristianos palestinos, a nuestros palestinos musulmanes y teníamos también a nuestros palestinos judíos que convivieron y que vivieron y que a ellos también le pertenecía esa tierra como a los demás en, en noble armonía. Lamentablemente, el sionismo llevó adelante toda una política de quedarse con el territorio de mi país, quedarse con el territorio palestino y elegir sobre nuestros cadáveres y sobre nuestros hogares y nuestras tierras lo que hoy se llama Israel. Disculpa, tú hablaste del Esto, sionismo y la ONU hace tiempo declaró el sionismo como una forma de racismo e imperialismo. Esto no es que lo dice alguien pro Palestina, sino la misma ONU reconoce estos efectos del sionismo. sí, por supuesto, eso fue una resolución de Naciones Unidas de 1975, Así es. donde en su resolución 3379 dice contundentemente que el sionismo es una forma de racismo y del apartheid sudafricano. Claro, esta resolución de 1975 se anuló en 1991 cuando comenzaron las intenciones de llegar a una cumbre de paz en Madrid y los israelíes pusieron como condición principal que se anule esa resolución que consideraba al sionismo como una forma de racismo. Bien, en la resolución 4686 de Naciones Unidas de 1991 se anuló esa, esa resolución, pero bueno, el anular una resolución no significa que el sionismo dejó de ser racista, y Y más en recordemos este también, momento. Sujail, en el año 67 también le han robado territorio a Palestina. Sí, sí, esa fue la invasión de 1967. Nosotros, en dos periodos, en 1948, cuando se creó, vuelvo a repetir, antijurídicamente Israel sobre el territorio palestino y no sobre la cantidad
que justamente otorgaba o mal otorgaba a Naciones Unidas de un 45% para la continuidad de un Estado palestino que ellos llamaron árabe, cuando Palestina existía y existió desde hace miles de años, y, y un 55% a un Estado judío, porque, claro, no había nada que se llamaba Israel, no existía Israel en ese momento, y entonces lo llamaron Estado judío. Pero para compensar nos llamaron Estado árabe y ya desde ese inicio nos empezaron a borrar nuestra identidad nacional, empezaron a borrar nuestras raíces. Pero bien, ese Israel se constituyó no en el 55% del territorio, sino ocupó un 23% más, es decir, que ellos crearon un Israel con el 78%, incluyendo el sector occidental de Jerusalén. Cuando Jerusalén completa, territorio completo de Jerusalén, debería haber quedado dentro de lo que significaba el territorio palestino. Pero bien, ellos ocuparon el sector occidental y luego en la invasión de 1967 se quedaron con el sector este, es decir, que directamente ocuparon toda Jerusalén, ocuparon lo que se conoció como la ribera occidental, mal llamada Cisjordania, y también lo que quedó, porque la verdad lo que quedó de la Franja de Gaza, que es ese pequeño territorio de 3.997 kilómetros cuadrados, donde hoy está siendo prácticamente destruido en su totalidad. Sujail, para complementar, porque siempre escucharte es muy ilustrativo, ¿por qué hay mal llamado Cisjordania? Porque en realidad eso se refiere a lo que es la Transjordania. Transjordania, antes de que los ingleses le dieran valor a un reinado, era parte de lo que significaba la totalidad de Palestina. De modo que de Palestina hacia el otro lado era Transjordania y de Jordania hacia el otro lado, es decir, hacia Palestina, era Cisjordania. Pero bueno, esto por supuesto quedó sin efecto y se conoció como West Bank, es decir, Ribera Occidental. El tema del Estado de Israel, que tú dices que es antijurídico, la creación, el libro El Estado Judío del padre del sionismo Theodor Oger hablaba de crear un Estado judío, un Estado de Israel en Palestina o en Argentina. ¿Qué nos puede decir de este libro? O sea, que había un plan de esta tierra, la noble tierra palestina. Sí, por supuesto. O sea, en el libro de Eyustan, que significa Estado judío del padre del sionismo, fue justamente uno de los colonizadores, porque él en ese libro dice que nosotros necesitamos dos estados para el para el pueblo judío, uno en Palestina, que debería ser en el promedio de 50 años, y otro en Argentina. Bueno, yo no me voy a dedicar al tema argentino, pero sí al tema palestino. Y efectivamente, No era en un 50 antisemita, años, Theodor Oger, ni un antijudío, era judío, el padre del sionismo. O sea, esto es un documento histórico, no es un invento. no, no, por supuesto que no, por Bien, supuesto que no, por eso yo lo estoy abordando también. sí, Pero no me incumbe tocar el tema argentino, sino la prioridad es el tema palestino, así es. fundamentalmente. Hablando de un tema palestino y un tema argentino, sin entrar en apreciaciones de los candidatos, Javier Milei dijo que trasladaría la embajada argentina a Jerusalén, como hizo Bolsonaro y tantos otros. ¿Qué nos puedes decir de esto que realmente sería una ofensa a tu noble pueblo? Bueno, esas fueron sus intenciones. Obviamente, él dejó de hablar esto,
pero si llega a ser ese trámite, es un trámite ilegal. Así es. Estaría violando la resolución 478 de Naciones Unidas, donde reza que la capital reconocida a Israel es Tel Aviv y que los miembros que forman parte de, de Naciones Unidas deben mantener sus embajadas y sus misiones diplomáticas en Tel Aviv y no trasladarla a Jerusalén. De modo que nosotros lamentamos cualquier posibilidad que un nuevo gobierno argentino traslade su embajada a nuestra capital milenaria que es Jerusalén, que es además mi ciudad de nacimiento. Si tú tienes un lindo libro que habla sobre el tema de Palestina, sobre el tema de Jerusalén, es muy importante también leer y ver lo que está pasando con Palestina, que no es nuevo. Lamentablemente los medios convencionales no lo tratan como corresponde, por suerte existen plataformas como Zoom, que estamos haciendo la entrevista, YouTube y otras redes sociales donde se puede difundir. La última pregunta, ¿qué nos puede decir del valiente apoyo del presidente Evo Morales de Bolivia, el expresidente constitucional que apoya al pueblo palestino? Porque muy pocos líderes de esta magnitud se han comprometido y solidarizado con esta noble causa. Pero nosotros lo vemos muy bien que haya tomado una determinación como la que tomó el expresidente Evo Morales. También se expresaron otros altos mandatarios, pero también es importante tener en cuenta el fuerte movimiento judío antisionista que se está dando en el mundo. Hoy hay muchas manifestaciones de judíos antisionistas en donde dicen en nuestro nombre no. Es decir, que Israel no puede matar en nombre de los judíos. Israel matará en nombre de los sionistas, pero no en nombre de los judíos. Y este es un movimiento que está creciendo. Obviamente, uno de los principales actores del mismo es el movimiento rabínico Nuclear, donde se ha expresado permanentemente su rechazo a un Estado de Israel sobre Palestina. De modo que nosotros estamos muy agradecidos a todos aquellos que han apoyado nuestra causa, pero a mí me interesaría ingresar en el problema que hoy vive mi pueblo palestino en Gaza, un territorio de 369 kilómetros cuadrados que está absolutamente bloqueado desde el año 2007. Desde el año 2007 los pobladores, los ciudadanos de Gaza no tienen derecho absolutamente a nada. No tienen derecho a salir, no tienen derecho a entrar, no tienen derecho a disfrutar de nuestro mar Mediterráneo porque Israel lo tiene bloqueado, es decir, que los pescadores palestinos, que es una de nuestras principales industrias, tienen solamente la posibilidad de, desde la orilla del mar Mediterráneo hasta 4 kilómetros de profundidad. Aquel pescador que se pasa a los 4 kilómetros de profundidad está bombardeado por las lanchas israelíes. Bueno, hoy en día está absolutamente bloqueado, nadie puede salir a pescar, como tampoco todo un pueblo palestino de 2.300.000 palestinos están padeciendo el hambre porque Israel cortó los alimentos, cortó el suministro de luz, de electricidad, cortó el suministro de agua, de agua. Cortar el suministro de agua es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra para el Convenio de Ginebra de 1948 y para la Corte Penal Internacional. Sin embargo, cortaron el agua. Y nadie Nadie lo dice dice, es algo inhumano absolutamente como nada. hicieron los rusos en el siglo pasado, en el Holodomor, la hambruna hacia el pueblo ucraniano. A veces algunos sufrimientos parece que para los medios no valen tanto. No, no, y nosotros lamentamos ¿no? la fuerte presión que ha recibido la prensa internacional a través de lo que son los lobbies
estadounidenses judíos en presionar y en llevar adelante una tediosa política de llamar terroristas a los combatientes de Hamas. Yo no estoy haciendo una defensa de Hamas, yo estoy diciendo el porqué terrorista de Hamas. Si cualquier pueblo tiene el derecho a defenderse contra una ocupación, La legítima cualquier pueblo defensa. tiene el derecho, cualquier pueblo tiene derecho a sacarse el ocupante de encima. Esto lo expresa también una resolución de Naciones Unidas que dice que los pueblos que están siendo colonizados, que viven bajo una potencia colonial, tienen derecho a liberarse hasta llegar a las armas. De modo que nosotros, ¿qué se puede esperar del pueblo palestino? 75 años con nuestras tierras robadas. Desde el 2017 Gaza que está cercado. Jamás le está diciendo a Israel que están cruzando la línea roja, es decir, en su política de judaización de Jerusalén, en su política de judaización de la mezquita Al-Aqsa, en su política de judaización de la iglesia del Santo Sepulcro, jamás le viene repitiendo, están cruzando la línea roja, están cruzando la línea roja. Pero bueno, el invasor tiene absolutamente una impunidad total y tiene lamentablemente un fuerte apoyo de Estados Unidos, de la comunidad europea y prácticamente del mundo. Entonces estos periodistas se Incluso dedicaron, de los candidatos en Argentina, la única valiente fue la candidata de izquierda, que es judía, Miriam Bregman, pero se solidariza con los palestinos. Después todo el arco político, la casta, lamentablemente, siempre indolente hacia el dolor palestino. sí, escuché ese debate, sí, creo que ella este, mencionó su solidaridad, a Así es. diferencia de Yo los no soy de demás. izquierda, gracias a Dios, pero reconozco que ahí estuvo muy bien la señora Bregman. Sí, por supuesto, porque además, qué significa apoyar en este momento a Israel? Significa apoyar el genocidio contra el pueblo palestino, significa apoyar el terrorismo israelí en contra del pueblo palestino, significa apoyar el terrorismo de los ilegales colonos judíos que están dentro del territorio palestino, que prácticamente vienen matando a diario, tanto sea a los palestinos de la ribera occidental como a los palestinos de Gaza. De modo que en este momento nadie podría estar apoyando un apartheid. Sin embargo, se está apoyando un apartheid. Y esto verdaderamente preocupa y esto es un dolor que nosotros los palestinos los llevamos en el corazón. Ojalá que pronto se resuelva esta situación, que se logre la paz y dejen de morir tanto israelíes como palestinos. El dolor es algo humano y hay que evitar las muertes. Y quiero terminar esta entrevista recordando dos imágenes que me impactaron de la calle Riobamba, de la Embajada de Palestina en Argentina. Primero un mural de las personas que tienen que abandonar Palestina y salen con la llave en mano, ansiando retornar a sus casas, y después en el patio de la embajada, que seguramente sigue estando, el niño palestino defendiéndose de la ocupación con piedra. Estas dos imágenes pienso, y tú seguro coincides conmigo, que grafican la resistencia y la esperanza que todavía siguen teniendo este noble y heroico pueblo. Que viva Palestina. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero quiero decir que la Embajada Palestina en la República Argentina la fundé yo, Así es, en la eh, época del doctor por Menem. allá por el año, por allá por el año 99. Y sí, fue con la presidencia del presidente Menem, que luego de una charla, de continuas charlas que he tenido con el presidente Menem, logramos que la República Argentina donara ese edificio, que es realmente un petit hotel de 4 pisos. Por supuesto que estaba en ruinas, pero bueno, también la presidencia del doctor Menem nos ayudó y recicló todo el edificio y quedó
una embajada absolutamente hermosa, muy linda y digna de lo que se merece el pueblo palestino. Así es. En cuanto a al niño palestino que te refieres, es el niño de la Intifada, es el niño que quiebra una metralla sobre el territorio palestino y es el niño que levanta una piedra en contra de la ocupación israelí. Y esto también fue una donación de una gran persona y verdaderamente es una escultura y un arte fabuloso el que ha dibujado en ese monumento al niño palestino de la Intifada. Muchísimas gracias. Muy amable como siempre. Gracias.